Primera de Samuel, capítulo 23, verso del 1 al 13. Dice la palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dieron aviso a David diciendo: he aquí que los filisteos combaten a Keila y roban las eras. Y David consultó a Jehová diciendo: iré a atacar a estos filisteos. Y Jehová respondió a David: ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Pero los que estaban con David le dijeron: he aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo, cuanto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos. Entonces David volvió a consultar a Jehová, y Jehová le respondió y dijo: levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Fue pues David con sus hombres a Keila y peleó contra los filisteos. Se llevó sus ganados y les causó una gran derrota, y libró David a los de Keila. Y aconteció que cuando Abiatar, hijo de Ahimelech, huyó siguiendo a David a Keila, y descendió con el ephod en su mano. Y fue dado aviso a Saúl que David había venido a Keila. Entonces dijo Saúl: Dios lo ha entregado en mi mano, pues se ha encerrado entrando en la ciudad con puertas y cerraduras. Y convocó Saúl a todo el pueblo a la batalla para descender a Keila y poner sitio a David y a sus hombres. Mas entendiendo David que Saúl había enviado el mal contra él, dijo a Abiatar, sacerdote: traedme el ephod. Y dijo David a Jehová, Dios de Israel: tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila a destruir la ciudad por causa mía. ¿Me entregarás a los vecinos de Keila en sus manos? ¿Descenderá Saúl como a oído tu siervo? Jehová, Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. Y Jehová dijo: sí, descenderá. Dijo luego David: ¿me entregarán los vecinos de Keila a mí, a mis hombres, hermanos de Saúl? Y Jehová respondió: os entregarán. Y David entonces se levantó con sus hombres, que eran como 600, y salieron de Keila, y anduvieron de un lugar a otro, y vino a Saúl la nueva que David se había escapado de Keila, y desistió de salir. Oramos. Padre, Señor Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús nos acercamos delante de ti en oración para pedirte, Padre, que tú nos uses solamente como el instrumento que somos. Que seamos, Señor, como un canal, Dios, para las vidas de cada uno de los oyentes. Sabemos, Señor Dios Todopoderoso, que tu palabra, Dios, es viva y es eficaz. Y pedimos, Padre, que tu palabra, Señor, sea, Señor, predicada, Señor, a través de nuestra boca. Todo lo que se haga contrario, Dios, quítalo de nuestras vidas. Y permite, Padre, que esta palabra penetre, Señor, al alma y al espíritu, y que logre los propósitos, Dios, que tú buscas a través de ella. Gracias te doy, Padre, por hacerme participante, y también te doy gracias por cada uno de los oyentes. Reprendo, Señor, todo espíritu de distracción. Ordeno en el nombre de Jesús que todo espíritu contrario se aparte y se vaya, y declaro este lugar libre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, hermanos. Hoy quiero hablarles un tema que yo lo titulé: la importancia de consultar a Dios. ¿Cómo dije? La importancia de consultar a Dios. Ahora, ¿qué es consultar a Dios? Yo voy a un diccionario y me dice que es pedir consejo, que es pedir dirección. Repito, consultar es pedir consejo, es pedir dirección. Sabemos que esta vida, hermanos, es una vida de consultas constante. Tenemos que consultar porque pues no sabemos todas las cosas, ¿verdad? Consultamos a un abogado en problemas legales, consultamos a un médico en problemas físicas, consultamos a un ingeniero en cuestión de construcción, ¿verdad? Y consultamos a un técnico, aunque muchas veces nosotros la queremos hacer de técnico, ¿verdad? De refrigeración o de plancha o de licuadora,
Muchas veces nosotros nos queremos hacer técnicos, ¿verdad? Y de ahí metemos la mano y echamos a perder la licuadora, la plancha o el refrigerador. Pero esta vida, hermanos, es una vida de consultas. Y consultamos infinidad de gente, hermanos, a mecánicos cuando nuestro auto está averiado, a consejeros, hermanos, llámese matrimoniales o familiares. Consultamos constantemente y confiamos en toda esa gente porque ellos, por su profesión, porque ellos se prepararon, ¿verdad? Ellos estudiaron dicha profesión para traer una respuesta a la gente, ¿verdad? Entonces nosotros confiamos en ellos por su profesión, porque nosotros no podíamos confiar en una persona, decir, ¿tú permitirías que un mecánico te hiciera una operación? No. Pues ciertamente no, ¿verdad? Pero confías en el doctor o en el cirujano porque él se especializó en ello. Entonces esta vida es una vida de consulta, pero el tema que yo voy a tratar, hermano, se llama la importancia de consultar a Dios. Porque vemos, hermanos, que cuando tenemos alguna necesidad, bueno, consultamos con toda esta serie de personas. Pero ¿qué hay cuando tenemos que tomar decisiones? O cuando tenemos que arreglar algún problema. Muchas veces nos vemos en la necesidad de ¿a quién voy a consultar? ¿Verdad? Bueno, pues hoy vamos a estar tratando, hermanos, la importancia de consultar a Dios en nuestras decisiones o en nuestros problemas. Quise hablar, hermanos, y tomar a David. David, hermanos, en este texto, él está huyendo de Saúl. Si tú te das cuenta en el trasfondo o en el contexto del capítulo 22, nos habla de que él estaba en la cueva de Adullam, atemorizado y huyendo de Saúl, que era el rey. Imagina un hombre con la autoridad y el poder, ¿verdad? Como un rey o en este caso, un presidente que te esté buscando a ti con todo su ejército. Sería terrible, ¿verdad? David ya había sido ungido, pero todavía no estaba sentado en el trono. En el capítulo 22 nos dice que un grupo de personas, hermanos, se le unió, cerca de 400 soldados se le unieron. Va empezando, hermanos, él está huyendo. Te doy esto como un contexto para que tú entiendas la historia. Y te digo que tomé la vida de David como un ejemplo, porque es uno de los que las escrituras registran más, que fue un hombre de los que más consultaron a Dios. Pero no todo el tiempo fue así, y tú lo vas a ir viendo como más adelante. Te voy a decir que no todo el tiempo fue de esa manera que David consultaba a Dios. Aquí vemos, hermanos, que en esto, bueno, tienen una gran victoria, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la diferencia, hermanos, la hace cuando tú consultas a Dios. Hay victorias, pero cuando no se consulta a Dios, siempre habrá fracasos y derrotas. Entonces, David, hermano, dice que él está huyendo de Saúl y dice que él está en la cueva de Adullam y se unen estos 400 hombres. Y en este texto dice que le dieron aviso a David y le dijeron: he aquí que los filisteos combaten a Keila y roban las eras. O sea, estaban haciendo dos cosas: los estaban combatiendo y robaban sus eras. Las eras, hermanos, era cuando ellos trillaban el trigo, o sea, la cosecha. Entonces estos se daban cuenta, hermanos, y los combatían y les quitaban todo. Y David, hermanos, bueno, pues siempre era un hombre que se inclinaba, ¿verdad?, por la necesidad de la gente, y llegó a su oído que esto estaban haciendo los filisteos con la ciudad de Keila. Y él toma una decisión y dice, y consulta a Dios, ¿verdad? Y dice, entonces David consultó a Dios y Dios le dijo: levántate y ve y liberta a Keila. Y David se levanta, hermanos, y llega y hace un ataque contra aquellos. Aunque antes de esto, hermanos, dice que estos 400 hombres, en el capítulo 22 nos dice que eran hombres atribulados, hombres afligidos, hombres endeudados. Esos 400 hombres, hermanos, que se le adhirieron a David, eran hombres, hermanos, que quizá no eran hombres ni de guerra,
sino que tenían problemas, gente con problemas, y tú lo ves en este momento cuando él recibe la señal de parte de Dios que se levante y ataque a Keila, la reacción de ellos fue contraria. Dijeron: tú quieres que vayamos contra los filisteos y están nosotros aquí, tenemos temor. Imagínate tú que nosotros nos levantemos y vayamos a la guerra contra los filisteos. Pero Dios hace siempre algo, hermanos, cuando nosotros lo consultamos. Yo creo, hermanos, que David escuchó las palabras de ese ejército atemorizado y volvió a consultar a Dios. Y dice las escrituras que Dios, hermano, le respondió y le dijo: ve, levántate, porque yo te lo voy a dar. Qué importante, hermanos, es que Dios te diga algo y que te diga: no te preocupes, yo estoy contigo. Y si yo contigo, ¿quién contra ti? Y te lo dice, pero tú no lo crees. Pero qué importante es, hermanos, saber que tú dices, confiaste, o las personas confiamos en gente por su profesión. Pero tenemos un Dios, hermanos, que conoce toda ciencia y que conoce todas las cosas y que nos puede dar una respuesta concreta cuando nosotros consultamos a Dios. Dios siempre nos llevará a victoria. Pero vamos a través del tiempo, hermanos, que David empezó bien, como muchos. Empezamos bien, hermanos, y terminamos mal. Entonces David, hermanos, recibió una gran victoria. Y después, hermanos, se habla y dice que uno de los sacerdotes llevaban, hermanos, el efod. ¿Qué es el efod? Dice: traer el efod. El efod, hermanos, era una vestidura sacerdotal. Costaba, hermanos, como un pectoral con piedras con los nombres de las tribus de Israel. David, aunque no era un sacerdote, hermanos, él ungió como tal. Él hizo cosas, hermanos, yo creo que dirigidas por el Espíritu Santo, ¿verdad? Una vez tuvo hambre, dice que llegó al santuario y él tomó de los panes de la propiciación, aunque no eran abiertamente para toda la gente, pero David se introdujo y él comió de ese pan. Y en este caso David se pone el efod y dice que nuevamente consulta a Dios. Mira, él acaba de librar a Keila y de repente tiene la duda y dice, pregunta a Dios y dice: Señor, ¿me entregarán a estos que yo acabo de ayudar? ¿A estos a los cuales yo acabo de librar de los filisteos? Y la respuesta de Dios es: ciertamente descenderán. Y después otra vez consulta y dice: sí, ciertamente os entregarán. Entonces Dios, hermanos, está previniendo a David y le está diciendo que el pueblo que él acababa de ayudar siempre sí lo iba a traicionar. Entonces él decide, hermanos, huir, porque Saúl ya está previniendo y dice: entraron por ese lugar y ahora sí que entraron a la boca del lobo. Ahorita aquí nos vamos a destruir, pero lo que él no sabía, hermanos, es que había un Dios todopoderoso que avisaba cuando se le consulta y que te evita, hermanos, de muchos fracasos. Entonces, esto es, hermanos, lo que yo quiero hablarte, y quiero, hermanos, que tú entiendas. Me pregunto, ¿tú a quién consultas antes de tomar alguna decisión? Sabemos que David, hermanos, en este caso, antes de tomar la decisión de levantarse y ir a batalla, lo primero que hacía era consultar a Dios. Él iba con un profeta y le decía: oye, es tiempo de pelear. Y el profeta le decía: no es tiempo de pelear, dice Jehová. Y entonces él se esperaba. Y después volvía a consultar al profeta y le decía: es tiempo de pelear. Y decía: sí, es tiempo de pelear, levántate porque Dios te va a dar la victoria. Entonces siempre, hermanos, que él hacía las cosas, él consultaba a Dios. Mi pregunta es: ¿a quién consultas tú antes de tomar decisiones? Porque mucha gente, hermanos, consulta a diferentes personas, amigos, hermanos, algún conocido. Algunos se van a un horóscopo, consultan su horóscopo para ver qué les previene el 2019. Otros van a los adivinos.
Otros ven los astros y consultan con todo ello. Mi pregunta es, ¿a quién consultas tú cuando tú tomas decisiones? Porque en esta vida es una vida de decisiones. Y es importante, hermanos, que entendamos. Yo creo que todo cristiano, hermanos, debe consultar a Dios antes de tomar cualquier decisión, si quiere salir en victoria. Porque en Cristo Jesús, hermanos, somos más que vencedores. Pero sin Cristo solamente somos derrotados. ¿Por qué debemos de consultar a Dios, hermanos? La primera razón, porque no sabemos todas las cosas y porque tenemos un Dios que conoce toda ciencia. Él conoce todas las cosas, hermanos, y estos profesionistas se especializan en algo. Nuestro Dios es especialista en todo. Él conoce todas las cosas, Él conoce todas las ciencias. Y Él nunca te va a dar un consejo o cuando tú lo consultes, a algo que te va a llevar a fracaso. Pero nosotros no entendemos y tomamos decisiones personales sin consultar a Dios. Y Dios nos da razones, hermanos, que debemos de consultar. ¿Por qué? Porque Él desea nuestro bien. Dice la palabra de Dios que los pensamientos de Dios son pensamientos de bien y no pensamientos de mal. Él desea que te vaya bien. Pero sin embargo, hermanos, el problema es que nosotros no consultamos a Dios. Lo dejamos, tomamos decisiones por nosotros mismos y después sufrimos consecuencias. ¿Por qué otra razón, hermanos, debemos de consultar a Dios? Porque quizás nuestras decisiones no todo el tiempo son correctas. Yo sé que tenemos capacidad de decidir cosas, pero muchas veces nuestras decisiones no son correctas, son equivocadas. ¿Por qué? Porque podemos ser víctimas. Vemos ejemplos, hermanos, en Josué 9:1. Josué, él sufrió una experiencia y nos dice las escrituras, hermanos, que había un grupo de personas o una nación llamada los Gabaonitas. Estos eran enemigos de Dios. Dios les había dicho, hermanos, en Deuteronomio 7:2 que no tenían que hacer, hermanos, alianza con todo este grupo de gente, porque Dios les había entregado la tierra. Y este grupo, hermanos, de Gabaonitas, ellos habían escuchado lo que Dios estaba haciendo por medio del pueblo de Israel, aunque no eran un pueblo guerrero, pero tenían a un Dios que les daba la victoria. Pero dicen las escrituras que estos se armaron de astucia y fueron a Josué. Dice que estos gabaonitas empezaron escuchando, tuvieron temor. ¿Por qué? Porque Dios estaba con ellos y sabía lo que había hecho en Jericó y lo que había hecho en Ahí. Sin embargo, ya estaban ellos para ser atacados, pero estos astutamente dijeron, ¿sabes qué? Vayamos a su encuentro. Y dice que empezaron a tomar todas las cosas, se ensuciaron sus vestidos y fueron a Josué con los vestidos como si hubiesen transportados por mucho tiempo en el desierto, con sus ropas mojosas, sus panes y todo. Llegaron a Josué y dijeron, mira, venimos a hacer alianza con ustedes. Si tú permites, nosotros somos tus servidores. Dice que esto le llamó la atención, ¿verdad? Y ellos lo engañaron, porque ellos no venían de otras tierras, simplemente los engañaron. Pero dicen las escrituras en el verso 14 del capítulo 9, y los hombres de Israel tomaron de la provisión de ellos, y dice algo, y no consultaron a Dios. O sea, cuando no consultamos a Dios, hermanos, podemos ser engañados. Te pueden dar gato por liebre, como dice el dicho. Y esto fue lo que hicieron los gabaonitas con Josué. Fueron engañados. Y eso más adelante tú ves que trae consecuencias al pueblo. Porque Dios quería un pueblo santo, que no se contaminaran, porque ellos adoraban a otros dioses. Y por eso Dios decía, vas a erradicar a todos los que te encuentres en el camino, porque yo te he entregado la tierra. Pero estos astutamente engañaron a Josué. ¿Por qué? Porque no consultaron a Dios.
Si no consultas a Dios, vas a ser engañado constantemente. Vemos, hermanos, en Primera de Crónicas, capítulo 13, nos habla, hermanos, de David. Decía yo que David empezó bien, pero después, hermanos, nos empezamos a descuidar. Y David lo tomé, hermanos, como ejemplo, porque David nos va a enseñar cosas, por lo menos a no hacer como él. En Primera de Crónicas, capítulo 13, verso del 1. Dicen las escrituras que David se dispone a trasladar el arca. Vamos a ver, hermanos, ¿qué hace David? Dice el verso 1. Entonces David tomó consejo con los capitanes de millares de centenas. ¿Con quién pidió consejo? Con capitanes de millares. Con millares. Dice, David tomó consejo con los capitanes. Ahora ya no menciona que haya pedido consejo con Dios, ¿verdad? Dice, con millares de centenas y con todos los jefes. Y dijo David a toda la asamblea de Israel: si os pareciere bien y si es la voluntad de Jehová, ni aunque están mencionando a Dios, pero ve cómo no lo están consultando. Si es la voluntad de Jehová, nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en toda la tierra de Israel, por los sacerdotes y los levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque las cosas parecían bien a todo el pueblo. ¿Quién dijo que sí? La asamblea. Toda la asamblea, porque las cosas les parecieron bien. Y muchas veces, aunque a nosotros nos parecen las cosas bien, no resultan como tal. Yo me acuerdo de un pastor, ¿verdad?, que él hizo una campaña y él estaba para comprar un terreno. Y él tenía 50,000 pesos y lo invirtió en una campaña, porque de allí iba a cobrar un tanto por la entrada y de allí iba a lo mejor a duplicar. Pero como era una cosa buena, un terreno para la casa de Dios, bueno, pues se le hizo fácil. Y güey hizo una campaña y mira, no tuvo asistencia. Perdió los 50,000 pesos que invirtió. Y él después reprochaba a la gente y decía, bueno, ¿por qué no me apoyaron? Yo le dije una pregunta y le dije, hermano, te voy a hacer una pregunta, le dije al pastor. Le digo, ¿consultaste a Dios para hacer esta campaña? Y me dijo, no, pastor. Dije, por eso siempre hay engaños, por eso hay fracaso, por eso hay derrota. Aunque a nosotros nos parezca bien, miren a este hombre, dice las escrituras, y le dijo a toda la asamblea que se hiciese así, porque las cosas parecían bien a todo el pueblo. O sea, hay cosas que le parecen bien a uno, pero tú te das cuenta y conoces la historia. Entonces David toma y dice, ok, ya tengo el respaldo de todo el pueblo porque yo los consulté. Y va, hermanos, de una manera a traer el arca, y tú conoces la historia, que va un hombre con él llamado Usa, y dice las escrituras que en ese momento, hermanos, la forma en que llevaban al arca del pacto no era la forma de Dios. Dios nunca había dicho que se tenía que ser transportada por el arca. Dios había dicho desde el principio que el arca se tenía que ir transportada por medio de un grupo de hombres llamados levitas. Pero se nos hace fácil, aunque las cosas sean buenas para nosotros, pero aunque las cosas sean buenas para ti, si tú no consultas a Dios y las cosas van en contra de la voluntad de Dios, te va a ir mal. Y entonces hizo este hombre Usa, cuando las mulas empezaron a moverse, dice que el arca se iba a caer. Era cosa buena la que este hombre iba a hacer. Metió la mano y dice que inmediatamente cayó muerto. ¿Qué pasó? Si era bueno. Hay muchas cosas que a ti te parecen buenas, pero no es la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué vino? Fracaso, tristeza. David se entristeció. Hermano, tú ves a David que primero empieza consultando a Dios en todo.
Y te digo que yo tomé a David porque es un hombre que si tú vas al estudio de las Escrituras, no vas a encontrar en nadie que haya consultado con mayor número de veces que David. Pero sin embargo, David, hermanos, ahora hay veces, hermanos, que de tantas victorias que Dios nos da, de repente nos creemos suficientes y ya no consultamos a Dios. Ahora consultamos a otros y así continuamos. Ya más adelante te diré ahora después qué fue lo que hizo. Ya lo viste, primero consultaba a Dios y después empezó a consultar a los hombres. Ya viste la consecuencia, ¿ok? Entonces vemos, hermanos, que por ello tenemos que consultar a Dios, porque la gente nos puede engañar. ¿Por qué? Porque todas nuestras decisiones no pueden ser correctas, nos equivocamos, ¿sí? ¿En qué? La pregunta es: ¿en qué debemos consultar a Dios? En todas tus decisiones importantes de la vida. ¿Con quién te vas a hacer novio? ¿Con quién te vas a casar? Si tú consultas a Dios y te dice la persona, no va a haber error. Pero si no consultas a Dios, desde el noviazgo te enamoras y después que tus padres te lo quieren quitar, ya lo tienes bien adentro del corazón. Y no consultas a Dios. Y es que tú miras, son cosas buenas lo que dice, ¿verdad? Y trató de hacer. Es que tú miras estrellitas. No, pastores, cuando me hablan, no sabe usted. Ese hombre es capaz de bajar el cielo, de las estrellas y todo lo que está allá arriba. Pero si no consultas a Dios, te vas a arrepentir. Te van a engañar. ¿Por qué? Porque no consultamos a Dios. ¿En qué debemos consultar a Dios? En la carrera que debemos estudiar. De repente, nosotros decidimos, la carrera que... Y sin embargo, hermanos, después te recibes y no hay trabajo. Señor, ¿qué tanto tiempo de estudio? ¿Quién te mandó que estudiaras esa carrera? Tú lo decidiste. Pero cuando tú pides a Dios y tú consultas a Dios, Dios te va a decir, estudia esto. ¿Y sabes qué? Va a haber una victoria. Vas a estar abundante de trabajo porque Dios nunca te va a engañar. Tenemos que consultar a Dios en todas esas decisiones. ¿Acaso no es importante la carrera que tú vas a elegir? ¿Acaso no es importante con quién te vas a casar? ¿Acaso no es importante con quién quieres ser novio? ¿En qué tenemos que consultar a Dios? Aún en el trabajo en que debemos estar. ¿Qué trabajo debemos estar? Porque no es de Dios un trabajo que te quite el tiempo, hermano. No es de Dios un trabajo que tengas mucho trabajo, hermanos, y que aunque te paguen mucho, pero que no tengas el tiempo para Dios. Eso no es de Dios, y tú tienes que consultar a Dios cuál es el trabajo que Él te ponga, porque cuando Él te dé el trabajo, no le vas a poder decir, Señor, es que no puedo ir a la iglesia, y tú tienes la culpa porque tú me diste este trabajo. Y Él te va a responder, yo no te lo di, porque Él no va en contra de su principio. O sea, digo, 6 días vas a trabajar, el 7º día lo vas a apartar para mí, ¿no? Tú lo sabes. Ok, ¿en qué más debemos de consultar? Bueno, en lo que debemos de comprar. Porque ¿cuántos nosotros tenemos fracasos en nuestras compras? ¿Y por qué son todos esos fracasos? Porque no consultamos a Dios. Hace poquito Marianita me consultaba y me decía, pastor, hicimos lo que usted nos dijo. Porque yo le dije que antes de ir a comprar un carro, primero iba y oraba y consultaba a Dios y le decía, Señor, dirige mis pasos. Porque eso es una consulta donde Dios te guía, donde Dios te aconseja. Dirige mis pasos, Dios, para comprar un carro. No sé de mecánica. ¿De qué me gano que le haga el cuento y le diga, a ver, échalo a andar? Y avienta humo. No sé si el humo azul es bueno o el humo negro sea bueno. Nada más estoy haciendo el cuento, pero cuando me dejo guiar por Dios, mira que ese carro, hermanos, va a ser un carro para bendición mía. Tenemos que tener cuidado, hermanos, aún de lo que vamos a comprar. ¿Por qué? Porque en esa compra te pueden engañar. Tú vas a la compra, hermano, y te encuentras que le echaron un aditivo y un aceite grueso para que no aviente humo. Pero si tú consultas a Dios, ni siquiera, hermano, vas a tener atracción por ese carro.
Porque Dios te va a dirigir y te va a llevar al carro indicado. Tenemos que consultar a Dios, hermanos, en cualquier cosa que compremos. Aunque tú lo veas y digas, ay, Señor, es que mira, no, tienes que someterte a la voluntad de Dios. Yo creo que Jesús lo entendió, ¿verdad? Cuando dijo, Señor, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y nosotros tenemos que, hermanos, consultar a Dios en todo eso. ¿En qué negocio vamos a invertir? ¿O qué inversión vamos a hacer? Hermanos, si tú consultas a Dios y dices, Señor, guíame, tengo un dinero, ¿en qué tengo que invertirlo? Dios te va a decir, invierte en la bolsa de valores, porque el próximo año va a subir a tanto por tanto. Y entonces, la bendición va a ser al 100%. Tenemos que consultar a Dios, hermanos, en todo lo que hagamos, en las inversiones que hagamos, porque si no, hermanos, ¿qué va a pasar? Vamos a tener fracasos. Proverbios capítulo 3, versos 5 al 6, nos dice, yo les voy a leer una versión de la versión de lenguaje actual y dice así: pon tu confianza en Dios. ¿En quién tienes que poner tu confianza? Dios. En Dios. Dice, y no en lo mucho que tú sabes. O sea, yo sé que tú sabes mucho, pero dice el proverbista, pon tu confianza en Dios y no en lo mucho que tú sabes. Toma en cuenta a Dios en todas tus acciones y Él te ayudará en todo. O sea, tienes que confiar en Dios, no en tus conocimientos, en lo mucho que tú sabes. Cuando consultas a Dios y reconoces, hermanos, que tú no sabes y te haces a un lado, entonces Dios empieza a reaccionar. Dice, toma en cuenta a Dios en todo, en todas tus acciones, y Él te ayudará en todo. Muchos dicen, ay, pastor, ¿por qué me quitaron mi casa? Porque no consultaste a Dios. Te voy a hablar más adelantito de los métodos por los cuales podemos consultar a Dios. Y te quitaron la casa porque saliste de aval. Porque Dios tiene medios que tú puedes consultar. Y ay, pastor, ¿por qué perdí la inversión en mi negocio? Y puros fracasos y pérdidas has estado viviendo. ¿Por qué? Porque no se consulta a Dios. Entonces, hay cosas que Dios permite, porque ciertamente Dios permite que muchas empresas quiebren, muchos negocios quiebren. ¿Y sabes por qué? Porque no confían en Dios, sino en su propia prudencia. Y de repente, ay Dios, ¿por qué lo permitiste? Para que entiendas y que la próxima vez, antes de emprender un negocio, primero me consultes. Oye, hermano, no vas a poder ir a vender paletas allá donde está el hielo. ¿Verdad que no? Yo creo, hermanos, que nosotros tenemos decisiones buenas, pero aún así, hermanos, dice Dios que no nos confiemos en lo mucho que sabemos, sino que nuestra confianza tiene que estar puesta en Dios y que Él tome control de todas nuestras acciones. Porque si no, hermanos, todo esto se va a la borda. No consultas a Dios y vas a tener todas estas consecuencias. Hermanos, tenemos que estar dispuestos a abandonar nuestros planes y decisiones y consultar a Dios. Tenemos que estar dispuestos. ¿Por qué? Porque si no, todo el tiempo vas a lo mismo. Ay, pastor, ¿por qué todo me sale mal? Porque no consultas a Dios. Y ahí está la consecuencia: puras pérdidas, puros engaños, puras ruinas, puros sufrimientos, puras desilusiones. ¿Y todo por qué? Porque no se consulta a Dios. ¿Cómo se consulta a Dios? Segunda de Timoteo 3:16. David nos menciona dos formas, hermanos, que él consulta a Dios. Ahorita te lo voy a explicar. Pero primeramente, hermanos, vea primera de Timoteo, segunda de Timoteo 3:16. ¿Lo tienes?
Dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil. ¿Para qué? Para enseñar. Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. Hermanos, las escrituras es un medio por lo cual podemos consultar a Dios. Las escrituras, repito, es un medio por lo cual hay que consultar a Dios. Por eso es importante que tú escudriñes las escrituras, las estudies, porque ellas te van a instruir, ellas te van a enseñar, ellas van a guiar tus pasos. ¿No dice el Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino? Te van a evitar de caídas. La palabra de Dios es viva y es eficaz. La palabra de Dios te dice, no salgas a mal de nadie. La palabra de Dios te dice, no te unas a yugo desigual. La palabra de Dios te enseña muchas cosas que no debes de hacer. Entonces yo quiero tener victorias, voy a la palabra, a consultar la palabra. Algo de lo que yo tengo que necesidad de decidir, la palabra de Dios me va a ayudar. Esta es una forma de consultar a Dios, porque toda palabra es inspirada ¿por quién? Por Dios. Por Dios, y útil para lo que te está diciendo. Y sabes que el apóstol Pablo está hablando del Antiguo Testamento, todavía no estaba escrito el Nuevo Testamento. Él está hablando que la palabra de Dios es útil para redarguir, para corregir todo. Él está escribiendo una carta a Timoteo y le está diciendo, ay Timoteo, aquí vas a tener la victoria, aquí vas a tener guía, ¿sí? Consulta a Dios por medio de la palabra y entonces todas las cosas te saldrán bien. Cuando Dios dice sí, haz tu sí. Cuando Dios te dice no, entonces Dios dice no. ¿Sabes cuántas veces me he librado, hermanos, por conocer la palabra de ser amado? Hijo de hermano, infinidad de veces. Hermano, discúlpame, no te puedo hacer amado. ¿Por qué? Porque Dios me lo prohíbe. Pero es que somos hermanos en Cristo y seremos el queremos. Pero Dios me dice que no. Amén. Entonces yo, hermanos, me he librado de tantas. Pero hay personas que no conocen las escrituras, que se les hace fácil y al ratito te quitan tu casa. Pastor, ¿por qué? Porque no consultaste a Dios. Por eso te va mal. Las escrituras nos dicen, hermanos, en Primera de Reyes 22:5. Primera de Reyes 22:5 nos habla también de otro hombre que también dice una palabra clave referente a las escrituras. Cuando lo tengas puedes decir un amén. Dice Primera de Reyes 22:5. Dijo luego Josafat al rey de Israel, yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. ¿Qué dijo Josafat al rey? Consultará la palabra de Jehová. Te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Esta es una de las palabras, dile a tu hermano que está a un lado. Te ruego que antes de tomar decisiones consultes la palabra de Jehová. Todos son tuyos. Y entonces todo te saldrá bien. ¿Qué otra forma, hermanos, tenemos para consultar a Dios? La oración. Te decía yo que David se puso el efod, la vestidura sacerdotal, y fue a la presencia de Dios y dijo, Señor, debo de hacer esto. ¿Sí te acuerdas? Que el sacerdote dice que lleva el efod y él dice, préstalo, voy a consultar a Jehová. Entonces se puso, bueno, ¿qué hizo David? Orar. Otro de los medios, hermanos, que nosotros tenemos para consultar a Dios es
la oración. ¿Qué dice Jeremías 33:3? Dice, clama a mí. Y yo te responderé. Y al clamar a él, ¿qué va a hacer Dios? A responder. Y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. O sea, Dios te está diciendo, ¡hey! ¡Consúltame! ¡Hey! Hay un medio, la oración. ¡Clama a mí! Y cuando tú clamas, ¿qué va a hacer Dios? Responder. Va a responder. Hermano, yo no creo que Dios sea mentiroso. Yo no creo que Dios te invite a que tú clames a Él y que te deje ahí, que no te responda. Yo creo que Dios, hermanos, dice que no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios lo dice y Dios lo cumple. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas que tú no conoces. ¿Qué carro vas a comprar? ¿Qué casa vas a comprar? Vas a comprar una casa allí donde fue un panteón o donde fue una laguna y de repente la casa de por sí las hacen mal hechas. Y vas a empezar a escuchar los tronidos de cómo se van tronando porque el terreno no es macizo. Pero ni para eso consultas a Dios. Es que todos se quejan. Así empiezan. Esto ya es normal. No es normal. Consulta a Dios, ¿verdad? Que hay lugares donde son estables porque tienen buen cimiento. No se necesita de grandes cimientos porque la tierra es firme. Y vas y consultas a Dios y te dicen, no, hombre, aquí primero haz otra cosa antes de que se te caiga la casa. Pero no consultamos a Dios, hermanos, y después ahí están las consecuencias. ¿De qué otra forma podemos consultar a Dios, hermanos? Por medio de sus profetas. Segunda de Crónicas 20:20 dice, cree en Jehová vuestro Dios y estaréis seguro. Cree en sus profetas y seráis prosperados. Está mencionando dos cosas. Segunda de Crónicas 20:20, cree en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Cree en sus profetas y serás prosperado. O sea, otro de los medios, hermanos, que David usaba mucho era consultar a los profetas. Iré a batalla, decía el profeta, no, mi rey, no es tiempo. ¿A quién estaba consultando? A los profetas. Dios estableció 5 ministerios: maestros, apóstoles, evangelistas, pastores y profetas. ¿Sí? Para que tú consultes a ellos y entonces serás prosperado. ¿De qué otra forma podemos consultar a los ministros? Éxodo 18:15 nos habla del primer pastor. Yo lo considero, aparte de que también es un profeta, pero también fue el primer pastor llamado Moisés. Éxodo 18:15, mira lo que hacía el pueblo. Dice, y Moisés respondió a su suegro, ¿por qué el pueblo viene a mí para consultar a Dios? ¿A quién iba? A Moisés. A Moisés. Dice, Moisés respondió a su suegro. Bueno, desde el 14 para entender. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo, ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Otro medio, hermanos, de consultar a Dios es por medio de los ministros. Quizás nosotros no tengamos mucha sabiduría, hermanos, pero creemos que somos dirigidos por medio de la palabra. Yo siempre que voy a dar un consejo, veo, hermanos, que la palabra de Dios me va a guiar. Y si no, en el momento que tú me estás pidiendo consejo, inmediatamente estoy orando en mi interior y estoy diciendo, Espíritu Santo, ayúdame a que por medio de mi palabra yo pueda dar una palabra de bendición y de dirección a ellos. Que mi consejo sea bueno. Es importante, hermanos, que consultemos a los ministros, porque los ministros te dirán si vas a hacer bien o si vas a hacer mal. El problema que tenemos, hermanos, de consultar a los pastores es que muchas veces nosotros ya desde antemano, hermanos, hemos determinado hacer las cosas.
O sea, dice, cuidado con el fingimiento de consultar a Dios. Te digo, es un peligro. Cuidado con el fingir consultar a Dios cuando ya hemos decidido desde antes. O sea, muchas veces, hermanos, nosotros desde antes ya tenemos una decisión y venimos a consultar al ministro, y si el ministro nos da una respuesta de acuerdo a lo que nosotros ya determinamos desde antes, es una confirmación. Y si el ministro te dice que no, de todos modos hace las cosas. ¿De qué caso tiene, hermano, de que el ministro te diga no lo hagas? Si al final de cuentas tú vas a terminar haciendo tu voluntad. Solamente consultamos al ministro por si está de acuerdo con nuestra decisión. Y si no está de acuerdo, pues de todos modos, haga su Señor mi voluntad y no la tuya. Conclusión, hermanos, no seamos como David. David empezó consultando a Dios en todo. Tú lo ves. Pero después, hermanos, siguió consultando a los hombres. Y después, hermanos, ya no consultó a Dios, sino que hasta que ya está el problema. Y muchos de nosotros nos pasa así. Míralo, hermanos. Tú lo has visto en 1 Samuel 31. Ya viste que consultaba a Dios, y ¿qué le pasaba? Puras victorias, ¿verdad? Cuando empezó consultando a Dios. Pero de repente, hermanos, dejó de consultar a Dios y consultó a los hombres. Y ahora en este caso, ya no consultó a Dios, hermanos. Mira lo que pasó. 1 Samuel 30. ¿Lo tienes? Dice las escrituras: cuando David y sus hombres vinieron a Siclag, al tercer día los Amalek había invadido de nuevo a Siclag y había asolado a Siclag y había prendido fuego y se había llevado cautiva a las mujeres y a todos que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie había dado muerte sino los que habían llevado a seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaban quemadas, y sus mujeres y sus hijos habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaban alzaron su voz y lloraron hasta que se les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, Jezreelita, Abigail, la que fue mujer de Nabal, de Carmen, también era cautiva. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Abimelech: yo te ruego que me acerques el ephod y habitar cerca del ephod David. Y David consultó a Jehová. Yo pregunto, ¿consultó David para unirse? Porque se iba a unir hasta un grupo de guerreros enemigos. ¿Consultó David a Dios? No. Ya los consultas hasta que ya llegó el fracaso. Señor, ¿y ahora qué hago? Dios es bueno en su misericordia y te da la respuesta. Pero te das cuenta tú, y pregunto yo, ¿tú crees que Dios lo hubiera guiado sabiendo que el enemigo lo iba a hacer esto? Le hubiera dicho: no, David, no salgas, porque van a hacer daño a tus mujeres. Pero como no consultó a Dios, después, por eso te digo, empezó consultando a Dios, dejó de consultar a Dios, consultó a los hombres, y ahora lo vemos consultando a Dios hasta que el problema ya está dado. No seas como David. Ahora, después lo vemos, hermanos, otro paso todavía más terrible, que ya no consultaba a Dios, ya no consultaba a los hombres, y ya no consultaba a Dios hasta el último. Después lo vemos, hermanos, que mira que él estando en el palacio, y tú conoces la caída de David, y sabes que él tenía que ir a la batalla y estar al frente, porque él era un guerrero. Sin embargo, se quedó. ¿Y qué pasó? Vio a una mujer, la deseó en su corazón, la mandó llamar. Digo yo, ¿consultó a Dios? Señor, es que ahora estoy cansado, no voy a ir, me voy a quedar en palacio. Si hubiera consultado a Dios, le hubiera dicho: no te vas a quedar, David, ve al campo de batalla.
Pero como no lo consultó, ¿qué pasó con David? Y te digo que ahora ni siquiera lo consulta ya después del error. Cayó su pecado. Y dice el Salmo 51, mientras caí mi pecado, mis huesos se consumían. Ahora ni siquiera había declarado a Dios su error porque pensaba que no lo había visto. No seas como David. Empieza a consultar a Dios si quieres que las cosas te salgan bien. No seas sabio en tu propia prudencia. Recuerda que uno de los nombres de Dios es ¿qué? Consejero, Dios fuerte, príncipe de paz. Él se muestra como tu consejero. Es su nombre. Y su nombre te quiere decir: yo soy consejero, ven a mí. Y entonces todas las cosas te saldrán bien. Si tú ya estás cansado de fracasos, si tú ya estás cansado de desilusiones, si tú ya estás cansado de pérdidas, ven a tu consejero y tendrás la victoria. Ponte de pie. Quiero decirte que si te ha ido mal es porque tú has subido. Repito, quiero decirte que si te ha ido mal es porque tú has querido.